es importante la palabra modelo. Para entender esto de aquí tenemos que entender qué hace el Machine Learning. Los tipos de aprendizaje. Existen dos tipos de aprendizaje que se llaman supervisado y no supervisado dentro de lo que tiene que ver con Machine Learning en ciencia de datos. Luego de esto tenemos dos derivaciones del aprendizaje supervisado que se conoce con el nombre de aprendizaje profundo y aprendizaje reforzado. En el caso de qué es Machine Learning, pues para entender el Machine Learning tenemos que entender qué es lo que hace el desarrollo de software. Un programa tradicional es desarrollado porque alguien escribe el código del programa, ¿sí? Esto interactúa con los datos y te muestra un resultado. Y aquí dependemos que exista un programador para que me escriba el código. En cambio, usando Machine Learning, no necesitamos el programador. Lo que necesitamos utilizar es un algoritmo que se conoce como el caso de Train and Test, que se encargan de entrenar a partir de datos. Y ese entrenamiento a partir de datos se lo conoce con el nombre de modelo. Lo que nosotros vimos hace un momento en ChatGPT, ese ya es el modelo ejecutándose, ¿sí? Repito de nuevo, lo que vimos en ChatGPT, ese es el modelo, ¿sí? Y existen programas que podemos utilizar en diferentes proyectos para crear modelos. Los modelos son código que se obtienen de los datos. O sea, esto programa automáticamente a partir de los datos. Y este modelo, como el caso de ChatGPT, como el caso de reconocimiento que tiene su celular de voz o Alexa o otras cosas adicionales, son puestos en programas, ¿no es verdad?, para que interactúen con datos en vivo y así puedan tener predicciones o ejecuciones de programas para finalmente dar resultados. En otras palabras, el Machine Learning es hacer código sin que sea programado. O sea, siempre vamos a tener código de programación sin que esté programado por una persona. Entonces, hay un documental en Netflix que se llama En pocas palabras, que habla sobre la programación. Si ustedes quieren ver un detalle específico de qué ha pasado con la programación, véanlo. Hay muchos más elementos que se describen en este documental sobre temas muy específicos que pasan con los elementos de Machine Learning. Es muy explícito. Por ejemplo, si la programación en Machine Learning tiene o no tiene sesgos raciales, si tienen problemas de uso de minorías, o en fin. Entonces, muestra cada uno de los elementos que se pueden tener. Ya en términos más fuertes, les vamos a mostrar un ejemplo que estoy en la oportunidad de hacer a nivel académico y otros de práctico para que vean cómo es este tema de los modelos. Entonces, ¿cuál es mi interés? Tengo datos, genero modelos. Trabajo en un banco, me interesa generar modelos de riesgos. Entonces, cojo todos los datos, saco el train, genero un modelo y el modelo lo pongo para trabajar dentro de un módulo que todos los cajeros lo pueden utilizar o todas las aplicaciones lo pueden utilizar. Entonces, continuamente este módulo de modelo, a medida que se entrene, se va actualizando, porque va generándose a partir de los datos que existan dentro del repositorio. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, ChatGPT es el modelo, los datos de entrenamiento son todas las páginas web que están dentro de las diferentes bases de datos de las páginas, de los web servers que existan en el mundo. Entonces, no trabaja específicamente como lo hacen las arañas de Google, trabaja de otra forma porque tiene que llevar todo esto a un procesamiento de lenguaje natural, algo que pueda ser entendido, muchas columnas, muchas palabras, muchas filas. Y así entrenar el modelo que sale con ChatGPT. Por eso se demora procesando el entrenamiento de esta herramienta. Entonces, eso es Machine Learning. Algunos ejemplos, esto tengo que actualizarlo. Aquí tengo el Google Translate. Google Translate no utiliza programadores. Esto es puro Machine Learning. ¿Sí? Otra herramienta, por ejemplo, Autograph. Yo dibujo un gato y automáticamente me dice cuál es el gato arriba. O, por ejemplo, el caso de reconocimiento facial. Su celular también utiliza Machine Learning. Se le entrena, reconoce su cara, genera el modelo de su cara. Si usted escogiera el programa que tiene cada celular, verá que el modelo es diferente. El modelo tiende a aparecer
a reconocer cuáles son los elementos del rostro, ¿no? Hay una parte de entrenamiento que te dice mueve la cara a la izquierda, a la derecha, para arriba, para abajo, para entrenar completamente al reconocimiento. Una vez que el programa de reconocimiento genera el modelo, lo que utiliza la aplicación de reconocimiento facial es solamente la postura de la cámara. Que se utiliza mascarilla, no utiliza mascarilla, en fin, todas las cosas que hay. En otros ejemplos que ya son un poco más financieros o de series de tiempo, pues aquí hay otro ejemplo de series de tiempo. Puedo predecir cuál es el comportamiento de un indicador en el tiempo, para aquellos que les encanta el forecasting, andar viendo este tipo de cosas, bolsa de valores, precio de acciones, entonces pueden utilizar este esquema como modelo de predicción. Y esto está dentro de Google, ¿no? El forecast ya aparece como una herramienta de Google Drive. Ahora, veamos los dos tipos de tema de aprendizaje. Como les he explicado, hay el aprendizaje supervisado, no supervisado, y del aprendizaje supervisado hay dos líneas que tienen que ver con la regresión y la clasificación. La regresión es para elementos cuantitativos y la clasificación para elementos cualitativos. ¿Sí? De esta línea llamada supervisada se crearon dos más. Una que es como la versión solamente en redes neuronales, que se conoce con el nombre de Deep Learning, y aquí solamente utilizamos redes neuronales y redes de convolución. Pero a la par nació un esquema nuevo que tiene que ver con Reinforcement Learning, que es cuando los datos comienzan a aparecer dentro del medio, comienzan a jugarse con los datos en el medio. Entonces, y en el aprendizaje no supervisado, pues el típico modelo de clustering o de reducción de dimensiones que se utilizan. Este pattern search no es muy utilizado. Poco para que comprendamos cómo funciona el ChatGPT, pues funciona por medio de lo que se conoce como nombre de aprendizaje supervisado. Yo necesito de datos, estos datos van a ser divididos en dos partes, uno conocido como train y otro como test. A partir del train, yo voy a generar mi modelo. Aquí se conoce como train model, mi modelo ya entrenado. Y con los datos de prueba voy a medir el error de ese modelo entrenado. Esto es un programa. Recuerden que el modelo es un programa. Y este modelo que es un programa es el que yo lo pongo dentro de un celular. El que yo lo pongo dentro de un aprendizaje. Hay dos tipos de aprendizajes. El primero que se conoce con el nombre de regresión, es cuantitativo. Hay muchas regresiones. La lineal es la menos utilizada, la más pobre. Pero hay regresiones de todo tipo, de árboles, de random forest, de vecinos más cercanos, de machine y de redes neuronales. Y el segundo modelo, que es el de clasificación, que es para los cualitativos, en el cual me interesa obtener la respuesta cualitativa o de una señal, un símbolo, al final de la salida. Por ejemplo, temas del clima son resueltos con medio de clasificación. Predicciones de comportamiento de las palabras son clasificadores. ¿A qué palabra voy a responder? Es un ejemplo de clasificación. ¿Sí? ¿Qué color le corresponde a un píxel? Es un ejemplo de clasificación. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con respuestas que terminen en un símbolo, en una cosa que no se pueda sumar o multiplicar, que es un elemento cualitativo, es un ejemplo de clasificación. Voy a mostrar un ejemplo rápido. La cigatoca es una enfermedad que se da en las plantas de banano. Es unas manchas que comienzan a aparecer en las hojas, especialmente en las partes de abajo, a veces aparecen arriba. Pero una mancha negra en la hoja, pues eso ya es una hoja quemada por cigatoca. Y creo que ocurre que a veces se necesita saber a tiempo para poder procesar, porque como es un hongo, no es que se lo puede eh, sacar fácilmente, necesitan obtener ciertos químicos. Y la cigatoca, como cualquier especie, evoluciona. Aquí hay ejemplos de las imágenes que se utilizaron. Este fue un ejemplo que se hizo con un estudiante de otra universidad, en el cual él trabaja en la zona de Clementina,
y sacó ejemplos de cigatoca, de hojas de cigatoca que fue entrenado por, ya vamos a ver cuál es el algoritmo que utilizamos en este entrenamiento. Entonces imagínense, ¿cuál es la base de datos? La fotografía. O sea, foto, esto es cigatoca, esto es cigatoca, esto es cigatoca, no cigatoca. Tenía que haber un experto para que le diga si había cigatoca o no había cigatoca. Y aquí hay una cosa importante de la hoja, si es as o en vez, es como reconocer en qué parte está la cigatoca, o así como la cara, ¿no? En cara, de un lado izquierdo, derecho, o sea, sí importa saber si está en vez o en as, está encima de la hoja o debajo de la hoja en la enfermedad. Entonces, aquí se refería a eso. Se procedió a hacer el entrenamiento del modelo y finalmente salió esto de aquí. Hola, ¿qué tal? Aquí, bueno, vamos a hacer el primer procesamiento de cómo se puede utilizar el dispositivo móvil con los datos entrenados para ¿Sí se escucha? ¿Me confirma si se escucha lo que está Sí, hablando? Master. Sí se escucha. Sí, Sí, sí. sí se escucha. ver el nivel del porcentaje de cicatoca que tiene o que tiene la hoja de banana, en este caso, ya sea en el área de en vez o has, ¿no? Aquí tenemos algunas etiquetas, como podemos ver, que aparecen unos números y un porcentaje, en lo cual 0 significa has con cicatoca, 1 es has sin cicatoca, 2 es en vez con cicatoca y 3 es en vez sin cicatoca, ¿no? Actualmente estamos... Por cierto, si ustedes se dan cuenta, esta es la aplicación que está ejecutándose en el celular. Sí me captan la idea, ¿no? ¿Verdad? Ya el modelo está entrenado. Sí, Sí se dan cuenta de eso, ¿no? ¿Verdad? Por si acaso. así es. Ustedes el celular, él carga la aplicación donde está el modelo. ¿Sí? Ya esto ya fue entrenado, ya pasó por todo el proceso de entrenamiento. Solo estamos ejecutando el modelo dentro de una aplicación. ¿Ok? capturando la pantalla de lo que es el en vez, el cual tratar de obtenerla de manera más precisa, sin mucho movimiento, ¿no? Sin mucho reflejo, y nos está dando el 3 que es en vez sin cicatoca, con un porcentaje alto. Aquí lo recomendable es tratar de... Entonces le reconoció que está en vez. O sea, en vez es que la hoja está. ¿Ustedes se dan cuenta? Está viendo la parte de, bueno, ustedes me entienden, que estoy en el grafiquito, de la hoja. O sea, reconoce que es en vez y le reconoce que no tiene cigatoca. A todo eso importa, porque si importa si es A, si es en vez, ¿ok? Seguimos. que la captura sea lo más precisa posible. Por ejemplo, actualmente no tenemos disponibilidad para poder obtener los datos directamente del área de donde se obtuvo los datos de entrenamiento. Pero aquí estamos obteniendo que tiene un hash sin cicatoca, que es el que está apareciendo primordialmente. Y ahora volteó la hoja y la red neuronal le dice, oye, ¿estás viendo el hash? ¿Sí se dan cuenta? O sea, reconoce si es en vez y si es hash. Y en este caso igual le dice, oye, en este caso tampoco reconocí que tiene cigatoca. O sea, me dice, oye, te traigo una hoja y te digo que me la estoy viendo de un lado o de otro lado. ¿Sí? Se dan cuenta de la idea. Y si te digo que no tiene cigatoca o si tiene cigatoca. ¿Y con cuánto de porcentaje? O sea, 90 y no sé cuánto por ciento. Bueno, sigamos. Aquí también podemos ver que tenemos un hash sin cicatoca. Aparece 1, 0. El mayor porcentaje siempre es 1. Eso daño la hoja. Bueno, continuando Está con en la vez. captura y ver el porcentaje que tiene la hoja, la cicatoca, vemos que aquí sí nos aparece el en vez sin cicatoca. Actualmente no hay hojas con cicatoca alrededor, por lo tanto se está haciendo la prueba con las hojas sin cicatoca, ¿no? Pero podemos ver que tiene en vez en esta parte, que es el código 3, ¿no? Y en hash, así, ¿no? Que es el código 0. Entonces de esta manera podemos ver que se puede identificar la cicatoca y la clasificación de la cicatoca dependiendo del lado de la hoja, ¿no? De tratamiento, lo que buscamos es, no tenemos una etiqueta específica de predicción, lo que tenemos es un montón de datos y no sabemos qué hacer. Entonces aquí hay dos cosas.
La primera que se conoce como reducción de la dimensión. En temas de ciencia de datos y en temas de Big Data existe lo que se llama la maldición de las dimensiones. Entonces, utilizamos técnicas para reducción de dimensiones. Por ejemplo, este es un caso particular que se conoce como el famoso PCA, que navega entre las dimensiones buscando las dimensiones más robustas. Y a partir de eso determina cuál debería ser las dimensiones reales como componentes. Por eso se conoce uno de los mejores métodos para reducir dimensiones como análisis de componente principal. El otro tiene que ver en cambio con agrupar datos, ¿no? Que se conoce en inglés como clusters o clustering como verbo. Y aquí lo que hacemos es reconocer quiénes son parecidos y a estos los vamos agrupando. De ese elemento se propusieron crear lo que se conocería como un elemento de inteligencia por capas, al cual se le conoce como aprendizaje profundo, que ustedes van a escuchar esto como deep learning en otras partes. ¿Sí me explico? Vamos a hacer deep learning, deep learning, deep learning. Buscamos científico de datos que sepa deep learning. Entonces, ¿pero a qué se refiere el deep learning? Es aprendizaje supervisado utilizando redes neuronales. Pero el problema es que ahora yo no le voy a decir qué cosa tengo. Él va a tener que aprender a reconocer las características. En el aprendizaje automático tradicional, yo tengo que decir qué es esto de aquí. Pues esto es un perrito. Pero yo tengo que indicarles cuáles son las características del perrito. En el aprendizaje profundo o deep learning, la misma red neuronal, en este caso redes convolucionales, detectarán que esto es un perrito. No sabe cómo se llama, porque solamente son píxeles, pero va a tener que describir que esto es un perrito para que luego el algoritmo de clasificación me diga si es un perro o no es un perro. Esa inteligencia de tratar de describir las cosas por capas, más la inteligencia de clasificación, es a la que conocemos con el nombre de aprendizaje profundo. Y es profundo porque se agregan más capas, más capas, más capas, más capas, más capas, más capas. Entonces, para que ustedes tengan una idea, aquí tengo el ejemplo. Quiere reconocer que esto es un vehículo. La primera parte se trata de aprendizaje de características y luego viene la red neuronal común y corriente, la red común y corriente, que tanto se habla en inteligencia artificial, aquí como clasificador. ¿Sí? Entonces, estos algoritmos de convolución, de pooling, aquí hay uno que se llama dropout, de flatten y otros más, todos estos que están aquí, sirven justamente para poder de extraer las características de las imágenes que estoy tratando. Y al final, la red neuronal puede ser entrenada y puede ser utilizada. A tal punto que inclusive puedo cambiar el algoritmo de clasificación. Pero ¿por qué se popularizó esto de repente, si es tan fuerte? Fue porque un proyecto llamado eh, TensorFlow, que fue auspiciado después por Google y que hizo que el Deep Learning sea tan extremadamente popular. Entonces, ¿por qué se conoce como aprendizaje profundo? Porque si yo agrego más capas, más capas, más capas, más capas, más capas, es más profundo. Por ejemplo, ahí tienen ustedes una imagen. Entonces esperamos que mientras más capas de aprendizaje, más capas haya de clasificación, más capas haya en la extracción de características, el aprendizaje va a ser reforzado y esto de aquí eh, nace porque en los otros aprendizajes, o yo tengo datos, ¿no es verdad? Con etiqueta o sin etiqueta, pero en el aprendizaje reforzado no tengo datos. Entonces, mi agente tiene que aprender del medio. Y el medio le va a decir, por cada acción que haga, el estado en el que se va a encontrar y qué pasó. ¿Sí? Por ejemplo, si estás aquí y quieres llegar al arbolito, entonces, a medida que tú le indiques, estás en esta parte, voy a bajar. ¿Qué pasó? No pasó nada.
O sea, estás en otra posición, pero si quieres bajar de nuevo, oye, no puedes porque hay una pared. O sea, volviste al mismo estado, pero no se puede. Entonces, cada movimiento va a hacer que crezca una matriz llamada matriz de acciones. Le llaman Q, matriz Q a esa matriz. Y esa matriz Q va a ir creciendo, va a ir por cada acción o evento que esto vaya, y hasta el final que llegue el arbolito para que después, sin necesidad de que usted le diga, con los datos entrenados, está la red neuronal que siempre se va a ir modificando por cada acción o movimiento, llegar acá. ¿Por qué se llama aprendizaje reforzado? Porque tiene que jugar con el medio ambiente. Siempre va a estar pregunta, 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 para poder llegar a sostener.